Bueno, vamos a ver hoy como lo que para mí es la clase fundamental en torno a la que gira todo lo que estamos estudiando de Marx y lo que vamos a ver más adelante. Lo voy a hacer girar sobre esta cuestión porque es la idea de plusvalor, que es una idea que pone en funcionamiento, no voy a decir que es el primero que habla de ella, pero sí el que le da una especial relevancia y la responsabilidad central para explicar la explotación de la clase obrera y el cambio de fases históricas. Entonces vamos a hablar hoy de plusvalor. Para entenderlo bien, vamos a recordar alguna cosa de la última clase que vimos sobre los economistas clásicos, porque de ellos tenemos que tener en cuenta algo que habían dicho y que Marx va a continuar y a extraer más conclusiones. De David Ricardo y de Adam Smith, el valor trabajo, que se medía en tiempo, ¿vale? Esta no es una cosa que innove Carlos Marx, sino que el valor del trabajo medido en tiempo, concretamente en tiempo social necesario. Cuando se dice social es porque bajo la forma del capitalismo la producción artesanal ya no tiene relevancia, ya es muy residual, muy anecdótica. Entonces, en una fábrica, como se producen los objetos, como se producen las mercancías, es de forma colectiva, ¿no? De forma social. No es que una persona haga todas las piezas y termine toda la producción. Más recoge esta medida de tiempo para poder, de alguna manera, cuantificar el trabajo del obrero. Por otro lado, algo que nos quedó ahí sin tratar, aunque habíamos mencionado a Turgot dentro de los fisiócratas, era justamente la plusvalía. La plusvalía es un concepto que empiezan a usar los fisiócratas, Turgot concretamente, pero solo para hablar de la tierra, de cómo al sembrar la tierra, bueno, pues esta ofrece una disponibilidad mayor para la explotación. Va a darnos frutos que no daría sin su trabajo, sin esa especie de manufactura o intervención del ser humano. Entonces se habla de cómo esas tierras adquieren valor. Vamos a ver las dos clases implicadas y dónde se extrae la plusvalía, que es equiparable al beneficio del capitalista o del burgués y que es equiparable también a la explotación que sufre el proletario. Entonces, por un lado, tenemos que en el capitalismo, como habíamos ido más o menos diciendo en clases anteriores, tenemos dos clases opuestas con intereses irreconciliables, que son los trabajadores, obreros, y la burguesía, capitalistas, ¿verdad? Esto no quiere decir que Marx no vea que hay otras clases. Hay otras clases, como que quedan todavía, por ejemplo, trabajadores artesanos, que por lo general son autónomos, o incluso pequeños comerciantes, que si tienen uno o dos trabajadores, bueno, pues podríamos verlos como pequeña burguesía, pero no tienen una intervención en el mundo económico que realmente tenga un impacto, ¿no? Hay otras clases, pero que son, como decíamos, marginales o residuales, que no modelan la economía ni tienen unas consecuencias sobre el conjunto de la sociedad, apenas. Por ejemplo, los artesanos que venían de antiguo, pues hay algunos que siguen existiendo, no solo en tiempos de Marx, también ahora, pero no es que niegue su existencia, sino que no tienen un papel importante en el sistema de producción, ¿no? Eso es muy anecdótico. Entonces, las clases que sí lo tienen, porque como el amo y el esclavo, decíamos, dependen la una de la otra, al menos en lo conceptual, son la clase burguesa y la clase obrera. Entonces, la clase burguesa está compuesta por eso que llamamos capitalistas. Y por otro lado, la clase obrera, los trabajadores, está compuesta por lo que llamamos proletarios, proletarianos. Como habíamos dicho cuando explicábamos leyes de la dialéctica, entre ellos, aunque pueda haber puntos en la historia o momentos de cierta calma, de acuerdos, por ejemplo de acuerdos sindicales con la patronal, de fondo, como vamos a decir, como esencia, tienen unos intereses que son contrarios y que son irreconciliables, en el sentido de que el interés del capitalista, obviamente, y de cualquiera que estuviera en ese lugar, el interés es poder comprar la fuerza de trabajo pues por el menor salario posible, lo más barata posible, y que trabaje el mayor tiempo posible. Y el interés del obrero, pues, hombre, en última instancia sería dejar de serlo, ¿no? Dejar de ser explotado, dejar de trabajar para otros. Pero por el camino, su interés será pues, trabajar el menor número de horas y poder tener disponible para sí y para su vida. Y también, obviamente, tener un salario mejor. Lo que los economistas clásicos no daban a explicar era de dónde salía el beneficio. Venían a decir que, y de ahí, que
de alguna manera defendieran o pudieran legitimar, ¿no?, el sistema que estaba en marcha, lo que decían era como que los capitalistas, los empresarios, esa clase burguesa, como si fueran antiguos comerciantes, compraban una serie de cosas y las vendían más caras, ¿no? Que al final el beneficio, independientemente del trabajo que hubiera por en medio, que el beneficio se sacaba de comprar y vender más caro, como de una pequeña estafa. Si ocurriera esa pequeña estafa de la que hablan los economistas clásicos y unos estuvieran vendiéndose a otros materiales por un poco más de dinero, por un precio un poco mayor que por el que lo compraron, y simplemente la economía y el beneficio se explicara de esta manera, se anularía. El beneficio acabaría potencialmente llegando a cero, porque claro, justamente el trabajo en el capitalismo consiste en la especialización. No es el caso que todos estén produciendo de todos, en cuyo caso tampoco tendría sentido. No ocurre así. Cada industria produce algo distinto, cada grupo capitalista produce algo distinto, y entonces cada uno de ellos necesita también del resto de objetos o del resto de mercancías, incluso para su propia producción, no solo para el consumo. Entonces ese beneficio se anularía, porque lo que yo te vendo a ti por un precio más caro, me lo devuelves a mí vendiéndome a mí tu mercancía por un precio más caro. Entonces no habría ningún beneficio aquí. Bueno, continuamos entonces por aquí. Decíamos que la burguesía o capitalistas son los que tienen la propiedad privada de medios productivos. Son los que tienen los medios productivos. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen las fábricas, que tienen la maquinaria, que tienen las herramientas. Son dueños de esto. De hecho, si un trabajador que acude a cualquier centro de trabajo con sus herramientas propias, en vez de con las que le aporta la fábrica, el taller o lo que fuera el centro de trabajo que va a trabajar, se estaría considerando legalmente un autónomo. Encubierto o no, si fuera cual fuera el contrato que tuviera, sería un autónomo en el momento que lleva una herramienta suya. Sin embargo, lo que va a ocurrir es que esta burguesía tiene los centros de trabajo, laboratorios, todo, etcétera, maquinaria y también las herramientas. Son los que aportan esto porque la clase obrera va a ser desposeída totalmente. Entonces, bueno, los burgueses lo que aportan es esto. Tienen los medios productivos. Y decíamos que los tienen además en calidad o en régimen de propiedad privada. Son los propietarios de los medios productivos. Cuando hay una propiedad privada de estos medios, que son los que permiten generar riqueza, entonces va a haber otra gran masa, que es la mayoritaria. Claro, la burguesía es una minoría, ¿no? Va a haber otra clase que es la mayoritaria, que es la clase desposeída, que no tiene medios de producción. Al no tener medios de producción, les es imposible trabajar para sí mismos, ¿no? Que a no ser que lo hagan con sus propias manos, eso ya está fuera de contexto, y a no ser que tuvieran materias primas, que tampoco las tienen. Es una clase desposeída, que el único remedio que les queda para reducir su modo de vida, pues es vender su fuerza de trabajo. Entonces lo que ellos tienen es fuerza de trabajo. Esta fuerza de trabajo se la van a vender a los capitalistas, al capitalista, al empresario, como lo queramos llamar, por una determinada cantidad, ¿no? Los propietarios de medios productivos, además de esos medios productivos que tienen, van a comprar también la fuerza de trabajo. ¿Por qué? ¿A cambio de qué? Pues a cambio de un salario, ¿no? Por 8 horas, o por 4 horas, o por horas, o por media jornada. Es el tiempo. Puede haber algunas personas que, no sin razón, digan que, bueno, que quizá alguien en una hora puede trabajar más que otro, ¿no? O que un trabajo es de tales características que es mucho más intenso, que tiene un ritmo más intenso. Estar, por ejemplo, en una cadena de producción, pues es como un trabajo más intenso que a lo mejor atender en tienda de ropa, pero por más que podamos hablar, que eso sí lo podemos hacer, de trabajos más intensos, más duros o menos, y si además es verdad que siempre se puede como exprimir más, siempre se pueden aumentar esos ritmos de trabajo y por tanto hacerse más agotadores, el caso es que, de hecho, lo que a uno le quitan a cambio de salario es el tiempo de su vida. No puede estar atendiendo a una tienda donde pasa un cliente por hora, pero tiene que estar allí, ¿no? Entonces está claro que no es un tiempo de disponibilidad para tu propio recreo, o para tu familia o para tus hobbies. Tienes que estar ahí. Unos venden su fuerza de trabajo y otros la compran. Para estos capitalistas, entonces, hay como dos gastos que ellos tienen, ¿no? El gasto que tienen en los medios de producción, porque daros cuenta que no es solo una instalación, sino que es, por ejemplo,
pues toda la luz, la electricidad que haga falta comprar día a día. Entonces, esa burguesía, esos capitalistas, van a tener un capital que lo están invirtiendo, porque se trata de una inversión, ¿no? Van a recoger después mucho más. Lo que le traen un capital que lo están invirtiendo en maquinaria, herramientas, instalaciones, energía, luz, gas, lo que fuera. Ese capital se llama capital fijo. Se llama capital fijo porque las máquinas no pueden pactar, por ejemplo, ni a través de sindicatos, ni ellos solos, ni a través del gobierno. Las máquinas no pueden pactar un gasto, ¿no? Una fotocopiadora no te puede decir, bueno, venga, vamos a acordar un salario distinto. Me pagas esto, o me pagas menos, o me pagas más. Las máquinas necesitan el alimento que necesitan para seguir funcionando de forma correcta, para seguir funcionando, para no estropearse y para no generar más gastos todavía, ¿no? Y para además poder ser amortizadas en lo que costaban. Entonces, toda esa maquinaria unida a las materias primas, unida a las instalaciones, energía, etcétera, tienen este coste que es el capital fijo. Es un coste que no puede variar, es un capital que no puede variar por acuerdos. Y esta es la razón por la que dice Marx que las máquinas no pueden ser explotadas, ¿eh? No se puede sacar beneficio de las máquinas. Uno no puede sacar beneficio de las máquinas, porque no puede sacar un valor añadido. Las máquinas no dan un valor añadido, no añaden valor en el medio productivo, ¿no? En el transcurso no añaden un valor. Vale, para que se entienda también, bueno, hay gente que dice, bueno, ¿y por qué no? Pues si una máquina hace como su trabajo, ¿no? Y tampoco es tan diferente una persona de una máquina, y podemos poner todas las pegas que queramos. Pero sin embargo, sigue siendo cierto que una máquina no es maleable, digamos. Donde no hay cuerpo orgánico, donde no hay tejido orgánico, no hay flexibilidad tampoco. Una máquina no puede variar sus necesidades para trabajar, mientras que una persona, un animal, una persona sí, ¿no? O no es verdad que podéis venir, vosotros que estáis haciendo un esfuerzo para estudiar, que en realidad ya son horas de trabajo, que nos pagan ahora, y que supuestamente al ir adquiriendo una especialización y un trabajo en el que por ser más cualificado os van a pagar más a la hora, ya se entiende que en ese mayor salario que hay a la hora respecto de un trabajo absolutamente descualificado, están pagándose las horas que habéis. Podéis venir y rendir en clase, a lo mejor más o menos lo mismo, un día que coméis bien, un día que coméis mal, un día que vinisteis en taxi, un día que os levantasteis antes y vinisteis andando. Es decir, podéis variar, podéis ajustar. El cuerpo y el cuerpo humano puede ser muy flexible y puede vivir con muy poco. Entonces, eso que necesita el cuerpo humano es muy variable, es muy variable. Como que podemos reproducir su fuerza con muy limitado gasto, ¿verdad? Mientras que una máquina gasta siempre lo mismo. Sobre todo además porque eso que gasta depende de otros fabricantes y de otros capitalistas. Entonces, de ahí que se llame capital fijo. No se le puede regatear, ¿no?, en lo que le vas a pagar a la máquina. Sin embargo, cuando hablamos de la fuerza de trabajo, como decíamos, de un cuerpo humano, la fuerza de trabajo que es capaz de realizar un cuerpo humano, ahí sí se puede flexibilizar, se puede exprimir, se puede mantener en condiciones muy pauperizadas un cuerpo humano y que aún así siga trabajando. Si la otra opción es morir, ¿no?, o no tener dinero de gasto, dinero de consumo con el que alimentarse. Entonces, esa fuerza de trabajo se va a pagar con un salario que puede ser variable, que por ejemplo puede ser uno aquí y otro en Tailandia, ¿no? Pueden pagar diferente, las empresas de textiles pueden pagar un diferente salario a un trabajador en España que a un trabajador en Indonesia, un trabajador en Tailandia. Por eso, además, se mueve ya de una forma global. En diferentes momentos pueden congelar los sueldos, en otros momentos, sin embargo, pueden dar primas o pueden dar esa paga extra de Navidad o de verano, o quitarla. Incluso ahora, no sé si tenéis noción de esto, incluso ahora en muchas empresas se negocia individualmente el salario de cada uno. O sea, tú vas a buscar trabajo y negocias tú el salario de tal manera que puedes tener trabajando a otra persona al lado que cobra menos o más que tú según cómo haya negociado sus condiciones. Si bien hay un mínimo legal. Bueno, entonces, esta fuerza de trabajo que se puede vender por diferentes precios, porque uno puede aguantar ir a trabajar al día siguiente con un plato de arroz nada más y, por supuesto, también con una buena comida.
Puede vivir teniendo tiempo libre para ir a una fiesta, para tomarse una cerveza o para leer, o puede vivir nada más dependiente de trabajar y dormir. Es decir, puede sobrevivir en diferentes regímenes. Bueno, pues por eso, esta fuerza de trabajo que se paga con un salario va a ser, desde el punto de vista del capitalista, capital variable. Porque va a poder emplear a más o menos trabajadores, entonces ahí ya le va a salir también más o menos gasto, y porque puede pagarles más o menos según las circunstancias. Además, daros cuenta, el límite es muy extremo. El límite en el que podemos ahorrar, el límite en el que el capitalista puede ahorrar gasto en el pago de esta fuerza, en la compra de esta fuerza de trabajo, es muy extremo. O sea, si hace falta, y eso ocurre en algunas zonas de hiperexplotación del mundo, puede tener trabajadores que lo hagan, pues eso, por un plato de patatas, por un plato de arroz, porque eso sirve para seguir trabajando al día siguiente. Bueno, ¿cuál sería, digamos, el mínimo que para el capitalista es rentable? Lo he dicho de otra manera, ¿por debajo de dónde? ¿Por debajo de dónde ya estarían siendo poco rentables? Bueno, vamos a verlo de una manera. Este salario que se le da a cada trabajador a cambio de su fuerza de trabajo tiene que ser un salario que, como mínimo, reproduzca su fuerza de trabajo. Un salario que le permita al trabajador reproducir su fuerza de trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Estar vivo al día siguiente y estar vivo con la energía suficiente como para poder repetir la misma jornada. En este punto vamos a ver que depende cuán fácil sea sustituir a ese trabajador, pues va a merecerle la pena más o menos al capitalista subir el salario o no, tener más contento o menos al trabajador. O sea, en un trabajo totalmente descualificado, el salario puede ser absolutamente mínimo, puede ser el de mera supervivencia. Eso sí, a lo mejor incluye que este trabajador pues pueda también alimentar pues, a su mujer, vamos a suponer, ¿no? Porque a lo mejor su mujer es la que le hace la comida en el poco tiempo que él tiene entre que va y vuelve del trabajo. Imaginaros que trabaja, tiene un trabajo jornada completa y hace las extras, porque necesita pagar una deuda, lo que fuera. Entonces, bueno, tiene que ir ahí la posibilidad de que esta persona se nutra, ¿no? Pero tampoco es que haga falta que tenga una vida súper sana y que ese régimen, esa dieta que le permita su salario, le permita también una vida súper longeva. Porque al capitalista le da igual que tenga una vida longeva o no. Porque hay un montón de trabajadores fuera que si él se muere, tienen repuesto, ¿no? Justamente porque los trabajadores que son mayor de la población sienten un poco como la manía de reproducirse, de tener hijos y de hacerlo gratis, ¿no? Entonces, bueno, venga, mientras los trabajadores trabajen, pongan en funcionamiento la maquinaria y luego vayan, coman lo mínimo y se reproduzcan para que hoy, mañana y siempre siga habiendo otro trabajador que lo pueda suplir, sirve, ¿no? De hecho, no es un interés del capitalismo que haya una longevidad muy por encima de la edad de jubilación. Bueno, entonces, esta sería la situación en un trabajo fácilmente sustituible. ¿Cuándo el trabajo se hace más difícilmente sustituible? Bueno, pues cuando por las características concretas que fueran, ese puesto de trabajo necesita una formación amplia, ¿no? Es decir, necesitas adiestrar a esos trabajadores en esas máquinas concretas que no son iguales que otras, necesitas adiestrar a los trabajadores en una actividad muy concreta de ese sector y lugar. Y entonces, claro, pues puede no interesarte tener a un trabajador que lo estás formando durante un año para luego perderlo en el mes siguiente. Entonces ahí vas a tratar de tenerlo un poco más completo. Lo mismo si viene formado de fuera, pero es astronauta. ¿Cuántos astronautas hay? ¿No? O sea, ¿cuántas personas se formaron para ser astronautas? Es muy difícil sustituirlo. Un ingeniero, pues un ingeniero informático o un ingeniero agrónomo es fácil de sustituir. Hombre, ya es mucho más difícil de sustituir que un obrero de una cadena de producción que no tiene que tener ninguna formación específica y que aprende a hacerlo en media hora, que no requiere nada, que es un trabajo súper alienante y en el que ni siquiera conoce el conjunto ni la parte que está haciendo del conjunto de la producción. También depende de las circunstancias. Hay momentos en los que pasa o no pasa que tanta gente estudia eso que se precariza el trabajo. Porque lo que vuelvo a repetir, la idea es cuanto más sustituible es ese trabajador, peor trato va a tener, peor reconocimiento y peor salario. Porque no hay que invertir en otro tanto como para que no merezca la pena pues quemarlo, como que dice, ¿no? Gastar.
Bien, ¿y qué pasa con ese salario que percibe el trabajador? ¿Queda entonces pagada toda su fuerza de trabajo? Es decir, todo lo que ese trabajador añadió, todo el beneficio que generó para el empresario, ¿queda pagado? No, porque entonces el empresario no tendría beneficio. De ese salario, que se supone que paga unas horas determinadas, ese salario va a pagar solo una parte del tiempo en el que el obrero está trabajando y generando beneficios. Supongamos que, vamos a suponer un camarero, por ejemplo. Es un camarero que está generando, facturando, haciendo caja de 1.000 euros, vamos a suponer. Si a eso le quitamos todos los costes del capital fijo, de la materia prima, de la maquinaria, etcétera, quedaría una cantidad, que es el beneficio que hizo por servir esas cosas, ¿no? Respecto de no servírselas a nadie. Vale, va a generar un beneficio al que habremos de descontar, o sea, de todo lo que gana, de toda la caja que gana, el beneficio, para hablar de beneficio hay que descontarle todo lo que está invertido, ¿no? La electricidad que se gastó, todas las materias primas, lo que se usó de maquinaria, de maquinaria, etc. Si le quitamos eso, sale el plusvalor. Es decir, lo que ese obrero añadió a todas estas materias primas y a toda esa maquinaria. Algo que añadió él, que sin su trabajo no estaría. Y entonces eso que añadió él, el empresario se lo va a devolver en forma de salario. Pues todo no, porque entonces no tendría el beneficio. ¿Y le va a devolver la mayoría? Pues tampoco. Porque entonces, si le devolviera la mayoría y el capitalista se quedara con una muy pequeña parte, no podría reinvertir más en maquinaria, no podría competir con otros y poner los precios más bajos, ¿no? Imaginemos que un capitalista dice, bueno, yo con sacar un sueldo bien para mí, el resto será trabajador. Pero es que entonces no podría competir con otras empresas que pueden lanzar precios más baratos, ¿no? Que son más grandes o que son multinacionales. Por tanto, lo que va a poder darle al obrero es un mínimo de ese beneficio que él generó. Un mínimo tan mínimo que, como decíamos un día, quizá ese obrero, cuando sale fuera, no puede ni siquiera permitirse comprar eso que fabricó, ¿no? Pues todo eso que fabricó una jornada, con su sueldo, ni siquiera puede comprar una pequeña parte. Lo que decíamos, por ejemplo, pues la gente que trabaja aquí en España en colegios privados no puede permitirse, la mayor parte de las veces, con ese salario, llevar a su hijo al mismo colegio que él da clase. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es mínima la parte que se queda. Bien, ese plusvalor es equivalente también al beneficio del empresario y es también según el cual se mide la tasa de explotación del obrero.